¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a analizar un roadmap que está sonando bastante. Un roadmap sobre ASP.NET. Este roadmap es de lo más completo que he encontrado. Vamos a analizarlo, ver qué es lo que nos propone, porque un roadmap no es algo que deba seguirse al pie de la letra. Un roadmap, al final de cuentas, es una sugerencia, una propuesta. Esta es una propuesta, vamos a analizarla, vamos a ver qué nos sirve, pero para las personas que están comenzando a programar, por ejemplo, en .NET, puede servirle bastante, sobre todo si quieren desarrollar en ASP. ASP es la forma como podemos trabajar desarrollo web con .NET, .NET Core y en este caso .NET 5, que es el roadmap a lo que está enfocado. Acaba de salir .NET 6, no te preocupes, no hay muchos cambios en cuanto a este roadmap y yo daré mi punto de vista. A final de cuentas es una propuesta. Un roadmap es una propuesta, cada persona aprende de distinta forma, pero las propuestas a final de cuentas sirven, pues sirven bastante. Vamos a analizar. En este GitHub, en este repositorio está el roadmap. En la descripción está puedes ir a la descripción, está la URL para que puedas acceder. Aquí vamos a ver la versión oscura, pero si te fijas aquí el roadmap prácticamente trae su disclaimer. Para especificar eso, que es una idea, una guía, y por lo cual pues hay que tomarla como tal, no como un dogma, como una religión, como el único camino, no. El roadmap solamente es una guía de muchas que hay, pero nos puede dar idea sobre cosas que no conocíamos quizá de esta tecnología. Ese es el objetivo. Y pues vamos a abrir, bueno, ya me he abierto la versión oscura. Acá abajo igual puedes ver la versión de los buenos, pero vamos a ver acá la versión oscura. En la versión oscura trae lo mismo, no te preocupes. Y aquí podemos ver que hay unas clasificaciones. Hay prácticamente en rojo como lo que te sugieren que debería ser lo más importante. Es bueno conocerlo en amarillo. El azul es como una opción de terceros. El morado es como otros, como menor nivel, y el blanco es una posibilidad. Es decir, a final de cuentas hay también una jerarquía de las propuestas de esto. Así que vamos a analizar. Lo primero que vamos a analizar aquí es que prácticamente es conocimiento de skills generales. Por ejemplo, tenemos que Git es parte de, esto sin pensar que sea .NET, Git es como parte de, HTTP, HTTPS también es parte de ser programador web, tienes que conocer de qué va eso. Aprender sobre cómo buscar soluciones, eso es tan importantísimo. Aprender, aquí la consola de .NET tiene una consola llamada .NET CLI, que te sirve para hacer pues prácticamente lo que puede hacer con cualquier tecnología de desarrollo. Puedes instalar cosas, correr las cosas, mandar a hacer las pruebas que se ejecuten, hacer todo ese tipo de cosas por línea de comandos. Y sobre todo las estructuras de datos y algoritmos. Que esto es prácticamente, esto yo lo centraría en cualquier tecnología, no necesariamente .NET, sino que en cualquier tecnología. Recordemos también que este roadmap está enfocado en .NET 5, por lo cual lo siguiente va a ser C#, .NET 5. Que yo sé C#, .NET 5 a partir de la versión 8. No, no importa. Lo que hacen las versiones de C# no es ser una nueva versión, sino que traen mejoras a lo ya existente. Por ejemplo, desde C# muy tempranamente tuvimos los threads. Después tuvimos unas opciones para hacer con task algo parecido. Después tuvimos el async y await. Es decir, a final de cuentas tú puedes seguir trabajando con threads y ahorita puedes seguir trabajando con async await. Es un ejemplo. Lo que voy es que siempre C# va a traer mejoras. Ahorita ha salido C# 10. Aquí te dejo un video donde hablo de todas las mejoras que han venido. Porque a final de cuentas no te preocupes de que yo sé C# 7, yo no puedo saber C# 9. Solamente te vas a las características de C# 9, que la más grande son los records, que es una forma de trabajar inmutablemente con las datas, con las clases, se puede decir. Es un tipo de clase que es inmutable. Y pues prácticamente hay otras características que son mejoras de sintaxis. Por ejemplo, ahorita en C# 10 trajo algunas cualidades nuevas Link. Trajo unas nuevas cualidades, por ejemplo, también del lenguaje. Y eso son simplemente características que se van agregando a lo que ya sabías. No te preocupes que, yo vi este C# 6 y ya no sé qué, el C# 9. No te preocupes tanto. Solamente te vas a ver las nuevas características. Ahora, ¿qué es lo básico de C#? Lo básico de C# es saber hacer una clase, saber programación orientada a objetos. Es decir, saber crear clases, heredar clases, saber de qué va eso, cómo declarar variables, qué tipo de dato hay, qué va la diferencia de un flotante a un double, a un decimal, cuándo utilizar cada uno, cuántos tipos de enteros hay y sobre todo saber que el string es inmutable, porque el string builder es mejor con performance. Entonces el punto aquí de C#, los fundamentos, es conocer ese tipo de cuestiones, porque a pesar de que hagas desarrollo web
hagas desarrollo de Unity, hagas desarrollo de Internet de las cosas, tienes que saber los fundamentos, sea por donde sea. De hecho, esta es la parte de la raíz del árbol. Ahora, vamos aquí abajito. Fundamentos de SQL. Usted cuando desarrolla web, sobre todo si va a ir al lado del backend, es normal que va a tener que moverle a SQL. SQL es fundamental. El SQL no solamente es saber hacer el select asterisco from, el delete from, el update, el insert, no. Sino que también tienes que saber qué es la diferencia de un left join a un inner join a un right join. Cuál es la diferencia en performance también de hacer ciertas cosas. Y aquí, si te fijas, está hablando de Store Procedures, que no le gustan a Manuel Zapata. Un saludo a Manuel Zapata. Los Store Procedures es una forma de encapsular un conjunto de consultas en SQL y poder ejecutarlas como un conjunto de procedimientos, como un conjunto de consultas por medio de un procedimiento. Es decir, encapsulas un conjunto de consultas y las ejecutas. Y se ejecutan como una unidad. Eso es lo que hace un Store Procedure. Y el Store Procedure, al final de cuentas, tú le puedes mandar una información, puedes hacer 5, 6, 7, 10 consultas y esto te va a regresar la respuesta. Pero en lugar de estar haciendo las consultas una a una desde tu backend, desde tu lenguaje de programación, en este caso C#, lo que hace el Store Procedure es utilizar como si fuera una unidad, trabajo todo local en la base de datos y te regresa un resultado. Los constraints son las reglas. Por ejemplo, tú tienes un campo. ¿Cuál es la diferencia de tener un campo que sea único a que no sea único? Esa es, por ejemplo, una regla. Los constraints son prácticamente, a veces tú defines ya desde ahí la regla del negocio. Esa regla del negocio es, por ejemplo, un campo puede ir null o no puede ir null. Eso es importantísimo. Porque de repente tú puedes hacer que esa regla de negocio, este campo es siempre required, y pues puedes poner que no va a ir null nunca. Por lo cual el constraint te va a ayudar a eso. Los triggers. Los triggers prácticamente sirven para lanzarse posterior o antes de hacer un insert o un update. Esto te va a ayudar a hacer, o una consulta cualquiera. Esto lo que te va a ayudar el trigger es a decirte: bien, estamos haciendo esto y esto va a afectar otra tabla, pero quieres que lo haga automáticamente. No te preocupes tú en tus reglas de negocio en el backend, sino que yo lo puedo hacer automáticamente porque es algo que va a ser muy sentido común en la data. Entonces el trigger te va a ayudar a hacer eso. Es prácticamente la base de SQL conocerla antes del ORM. Porque de repente se van al ORM directamente y se pierden porque a veces el ORM es lento, pero no es que el ORM sea lento, sino que lo están utilizando mal. Y SQL lo que te va a permitir es trabajar mejor la parte de la persistencia en tus aplicaciones. Ahora, aquí llega interesante, ASP.NET Core Basics, que prácticamente la arquitectura MVC es como de cajón. Tú puedes trabajar ASP de distintas formas, sobre todo en .NET 6. Ya puedes trabajarlo también como minimalistamente. Yo hice un video sobre eso, puedes ir a verlo, pon la HDLO minimalista, Minimalist API y te va a salir. Bien. REST, ¿qué es lo que involucra REST? Cómo hacer tus URLs con REST. Razor Pages, que prácticamente Razor Page es prácticamente el motor engine de .NET, el cual te va a permitir hacer la parte de HTML de forma dinámica. Ahora, te fijas, aquí está rojo, es como lo proponen como obligatorio. Razor Components, que trae bastante, ASP trae bastantes ya componentes de Razor. Ya tienes tus componentes, por ejemplo, tus select, ya preparados para hacer esta parte. De qué van los middlewares, los filters y attributes, cuál es la diferencia de esto también es importante. Y sobre todo las configuraciones, cómo configurar tu startup. Que obviamente ahorita cuando estás trabajando ya con aplicaciones minimalistas, ya no tienes una startup. Pero regularmente lo vas a tener en otro tipo de proyectos. Tú puedes trabajar ASP de muchas formas. Y no es que una sea mejor que otra, sino que una va a ser más adecuada que otra. Y sobre todo también el tema de autentificación y autorización. Eso es importante porque tú puedes hacer que tus controladores tengan un filtro relacionado o una autorización antes de ejecutarse. Esto es seguridad, es importantísimo y esto es básico. Y aquí viene algo prácticamente enseguida que muchos lo consideran como avanzado, pero yo lo considero como intermedio. Los principios SOLID, que principios SOLID a final de cuentas es una sugerencia de cómo puedes organizar tus códigos. Por ejemplo, el principio de la responsabilidad única. De hecho, he grabado videos sobre SOLID, me faltan 2, pero los voy a hacer pronto. El responsabilidad única es que tú deberías tener una clase con una responsabilidad. El principio abierto cerrado es que tú puedes hacer que tus clases sean extendidas, pero que cuando tengas un cambio de requerimiento no tengas que ir a modificar la clase, pero sí puedas expandirla. Esto aquí juega un gran papel las interfaces. La sustitución del disco para mí es el más difícil, sobre todo para explicarlo. Pero en sí es una clase que hereda. Si una clase tienes que hereda de otra clase, puedes usarla como su padre sin necesidad de conocer
entre estas clases las diferencias que existen. Es el principio del ISCOP. En segregación de interfaces es que más vale tener varias interfaces a tener una, ya que una te va a obligar a que tus clases que implementen esta interfaz vas a tener que cumplir con el contrato, con los métodos, y a veces esto te va a obligar a que métodos van a quedar sin implementación. Lo mejor es tener varias interfaces. No te digo que tengas una interfaz con un método, sino que trates de pensar abstractamente de cuándo deberá tener esa interfaz el mínimo, más bien el máximo número de métodos que te permitan que siempre esos métodos sí por sí van a ser, cuando implementes la interfaz, van a ser siempre implementados. Y no te van a quedar ahí de repente en el limbo de que este método no se implementó y solamente está ahí como vacío. La segregación de interfaces es eso, y la inversión de dependencia prácticamente aquí no lo resuelve la inyección de dependencia, que es prácticamente el desacoplar la responsabilidad de creación de algo. La desacoplas para que si ese algo cambia en un futuro, no tengas que ir a moverle en todas las partes donde estás creando ese algo. Y imagínate ir a cambiar una creación de un objeto, el cual tiene nuevos parámetros y obligados tienes que ir a cambiarlo a todas las partes donde tienes ese objeto. Imagínate el tiempo que sufres ahí. Enseguida, ya después de que están los fundamentos, si te fijas, esto es una forma secuencial de seguir el roadmap. Una vez que están los fundamentos, tenemos el ORM, que aquí prácticamente Entity Framework es el ORM por defecto que viene en .NET. Ahora, Dapper es un micro ORM, tiene ciertas características, bueno, quitan ciertas características de un ORM, pero le da ciertas ventajas, como ser más rápido, pero le quita ciertas ventajas que tiene Entity Framework, como la escalabilidad. Es más rápido hacer cosas con Entity Framework, en mi perspectiva, que hacerlas con Dapper. Ahora, pueden convivir Dapper y Entity Framework, pueden convivir. El otro, Hibernate, en Hibernate no lo he utilizado desde hace muchísimo, desde que estaba esta parte de Java con Hibernate. Yo ya nunca lo utilicé con .NET, pero no puedo aquí decir mucho. Y pues prácticamente acá tenemos inyección de dependencia. Cuando estás trabajando con SP, la inyección de dependencia, tenemos todo un paquete de inyección de dependencia. De hecho, este paquete te va a ayudar para que tus controladores queden pequeños, para que tú tengas responsabilidades únicas en clases, las cuales no tengan que estar toda la funcionalidad del modelo de negocio en el controlador. Tú inyectas esta clase con un contenedor que tiene SP, que lo que te va a ayudar es que tú puedes invocar tus objetos, su creación, desde el constructor de tus controladores. Y ya tienes que evitar de que este objeto tenía estos 3 campos y cambió 4 campos, sino que esta responsabilidad ya se pone solamente en la configuración cuando estás inyectando este objeto. Este objeto puedes acceder en los controladores, también puedes acceder en otros objetos que están inyectados. Nada más tener cuidado, porque también puedes tener inyección circular. Es decir, puedes tener un objeto que se inyecta a su vez a otro objeto, que este a su vez inyecta al otro objeto. Igual, ASP te va a mandar al diablo, te va a decir, esto está circularmente haciendo algo, una pavada. También es interesante. Estos 3 temas, el Scope, Transient y Singleton, ya los he mencionado en un video. Puedes buscar H de León, tipo de inyección de dependencia, que prácticamente es el ciclo de vida de tu objeto. Singleton pues te lo dice todo, ¿no? Vive por siempre en la solicitud. Y ahí yo explico con código. Entonces te sugiero que vayas a inyección de dependencia, tipos de inyección de dependencia, ASP, que tengo un video explicándolo a detalle. Y a continuación tenemos prácticamente tipos de base de datos. Las bases de datos, las más utilizadas son relacionales, que aquí tenemos SQL Server. SQL Server te lo ponen como obligatorio porque prácticamente es con la que más vas a utilizar ASP, pero eso no quiere decir que no puedas trabajar con Postgres o con MariaDB o MySQL. Yo pocas veces he trabajado con Oracle, pero también se puede, pero pocas veces he trabajado con Oracle. Pero yo ahí sí decidiría trabajar mejor con Java y Oracle que con .NET. Y ahora pues ya que viene mucho, bueno, ya es obligatorio los bases de datos de cloud. Prácticamente tenemos aquí varias opciones. Azure igual, Azure por ser de Microsoft, casi es obligado si vas a meterte a cloud, pues verlo con Azure. Y sobre todo, motores de búsqueda. Yo nunca he utilizado un motor de búsqueda. De hecho, aquí lo que me gustó de esto, que te das cuenta de que puedes utilizar y sobre todo que es considerado como importante. Ahora, el NoSQL sí se utiliza con .NET. Se utiliza más base de datos relacionales, pero sí también se puede utilizar NoSQL. De hecho, yo tengo videos con MongoDB y con Redis en .NET. Prácticamente Redis es para trabajar con caché. Te ayuda bastante a trabajar con memoria caché porque es muchísimo más rápido, sobre todo en aplicaciones en tiempo real donde tú tienes que tener una persistencia que va a tener una corta vida, pero tienes que acceder a ella muy rápido. Por ejemplo, en videojuegos o por ejemplo en algo que estés en tiempo real haciendo alguna pavada.
Redis te va bien. MongoDB pues tiene todas las ventajas de una base de datos no SQL. Y yo ya también he hablado de estos dos en videos. Así puedes buscarle H de León Redis, H de León MongoDB, cómo se utiliza con .NET, ya lo hemos trabajado. Y aquí simplemente complementando. Redis también puedes trabajar lo que quede persistencia a largo plazo. Yo no lo he trabajado de esa manera, lo he trabajado simplemente en la memoria RAM. Ahora, pues aquí vemos de nuevo Redis aquí a la izquierda, porque es prácticamente para ese tipo de funcionalidad. Sobre todo estamos haciendo desarrollo web, tenemos que saber qué herramientas podemos utilizar dependiendo de la situación. Y aquí vamos a ver lo de los... Esto a mí también lo considero súper importantísimo, los logs de framework o el tener un logueo, un log. No digo que te autentifiques, no, log. Es decir, saber situaciones que pasan, tener una forma de tener ese guardado de históricos de situaciones inesperadas. Por ejemplo, cuando está fallando un proveedor de un tercero, cuando está fallando algo de tu misma programación. Es importante monitorear tus funciones y saber en qué parte está fallando. El tener un log es importantísimo, sobre todo en sistemas grandes, para saber en qué parte está haciendo algo. Y también es importante por el tema de que a veces te van a llegar usuarios de que es que yo no hice eso, yo no eliminé eso. Con un log tú puedes decir, mira, si lo hiciste, y tal hora, y fuiste tú. Y eso es importante. Y aquí tenemos la opción de Serilog, que es un framework que para no reinventar la rueda de esta parte, y podemos tenerla monitoreo guardado en archivos, pasados en consolas, etcétera. Entonces es importante eso. Ahora, las APIs de comunicación, que tenemos REST, pues ya habíamos hablado de REST arriba, que era prácticamente primordial, pero tenemos gRPC, que gRPC es una forma de trabajar prácticamente a un rendimiento alto, llamadas. Y entonces esta es una propuesta también de que trae .NET. Ya es algo, ya tienes algo de tiempo, pero también denle una checada a gRPC. Yo no tengo videos, pero sí voy a hacer algo de esto. Sobre todo me encanta la parte que tienes una conexión bidireccional. Servidor, cliente, cliente, servidor. También eso se me hace bastante interesante con gRPC. ¿Y GraphQL se utiliza? Sí, pero yo no lo he utilizado en .NET nunca. He hecho experimentos con esto, pero nunca lo he utilizado. Así que digo, aquí está hasta amarillo, pero sí se puede utilizar. Aquí llegamos a las aplicaciones de tiempo real, que también hay videos en el canal. Real Time Communication, que tenemos los WebSockets, los viejos WebSockets que son funcionales, sí, pero tenemos Signal Core, que nos permite trabajar con una forma con tiempo real, comunicación en tiempo real, de una manera muy fácil. Pues, de hecho, tenemos soporte para JavaScript, y por lo cual tú puedes trabajar tanto con Angular, con React, etc. Y tenemos soporte también para Windows Forms y también para Java. Es decir, para aplicaciones de Android tenemos soporte. Para Swift no lo he utilizado. Hay algunos open source por ahí que están en GitHub. No los he utilizado, no pongo las manos al fuego. Pero SignalR te va a permitir hacer aplicaciones, chats, todo lo que tenga que ver con tiempo real. Es decir, monitoreos, reportes, que tienen que estar en tiempo real, votaciones. Nos permite hacerlo de manera muy sencilla. Tiene un concentrador llamado Hub. Bueno, concentradores Hub, que lo cual es una clase, la cual te va a hacer ese punto de ser un punto céntrico entre la entidad servidor y clientes, o los que están suscritos. De hecho, es el patrón observador aquí. No vas a tener las entidades del patrón observador como tal, pero sí es la funcionalidad del patrón observador, patrón de diseño observador. Ahora vamos aquí. Los Object Mapping. Los Object Mappings te sirve para hacer, a veces vas a recibir tú una información desde tu backend, o puede ser un formulario, el cual no va a ser necesariamente la misma, va a ser el mismo número de campos, mismo tipo de campos que tu clase que vas a tener para insertarlo en Entity Framework, por ejemplo. Entonces, el hacer, imagínate, tenemos una clase A, una clase B, que B es la que vamos a insertar en Entity Framework, pero tenemos que hacer el match de campo con campo, ¿no? Lo que hace el Automapper, en este caso el mapping, que yo solamente he utilizado Automapper, que también hay videos en el canal, es hacer esa conversión. Convertirte de la clase A B, pero simplemente con una línea de código. Obviamente esto ya tú lo estructuraste y dijiste y le pusiste qué es lo que indica el campo A con el campo B, qué es lo que es, el campo C se va a ignorar, el campo D va con el campo tal de acá. Y al final tienes como esa parte rápida, en lugar de tener que estar haciendo el código. Mi clase cerveza.brand es igual a mi clase que está recibiéndose en la solicitud.brand. El Automapper te ayuda a hacerlo de manera más rápida. Es decir, para cuando estás programando, solamente lo haces una vez y lo reutilizas esa incrustación, esa pieza de Lego, ese cambio de información de un lado a otro. Entonces Automapper sí es obligatorio. Yo digo que es obligatorio. Las Task Scheduling, que están en amarillo, pero acá está en rojo, es lo que no entendí. Pero bien, no importa.
¿Qué son estas cosas? Hay tareas en segundo plano que tenemos que hacer cada cierta hora o en una hora en específico, hacer algo, una solicitud automáticamente, ir a una base de datos, ir a otro servicio y hacerlo automáticamente, sino que no esté un usuario que dé clic. Esto lo podemos hacer con este tipo de bibliotecas. Por ejemplo, Handfire. Yo he utilizado Handfire, que es prácticamente, hay dos versiones, una de paga y una prácticamente de gratuita. La gratuita te sirve bastante, la de paga pues obviamente más, pero lo que te permite es hacer jobs que se ejecuten a cierta hora. Tú le dices quiero que te ejecutes a las 5 de la mañana todos los días y ya automáticamente se va a ejecutar. Esto sí, yo lo pondría rojo, porque eso casi siempre yo lo he utilizado, o sea, entonces sí lo pondría rojo, no sé por qué está amarillo. Recordemos, son propuestas. Y aquí ya por último, casi por último, tenemos ya la parte de pruebas. Los testing, saber hacer pruebas unitarias. Con Microsoft con .NET tenemos bastantes opciones para hacer pruebas unitarias. Una de ellas es XUnit, y también tenemos NUnit o MSTest. Yo he utilizado MSTest y XUnit, que prácticamente te sirve para hacer también la parte de que es hacer las pruebas unitarias y también hacer la cobertura de código. Saber cuánto código estás probando y saber el porcentaje. También es importante los microservicios. A pesar de que estés trabajando con monolitos, también es importante saber la otra parte de microservicios. Cómo trabajar esta parte, cómo hacerlos, por ejemplo, trabajar con RabbitMQ, que es de lo más conocido para la parte de los brokers de mensajería. Esto yo sí lo sugeriría que te metas de lleno, aunque no hagas microservicios, porque te va a servir tarde o temprano. También el bus de Message Bus, que también es casi obligado, aunque no te metas a microservicios. Y también no está de más meterte a toda la parte de Dockers, de cómo levantar un Docker con .NET y todo eso. No está de más, aunque no te metas a microservicios. Y aquí la integración continua, pues tenemos prácticamente GitHub Actions, que es de lo más conocido. Y por lo demás, las otras opciones, ¿no? Que de hecho se me hizo curioso que esté encima de Azure Pipelines. Y acá, los patrones de diseño que se sugieren es CQRS, que CQRS es una forma de mover, más bien de separar tus modificadores o tus lecturas, o lo que hace que modifiques la data de tu data. Entonces este patrón de diseño yo no lo he mencionado en este canal, pero sí es obligado. De hecho, sobre todo te va a ayudar en la escalabilidad y mantenimiento, en cuanto estás yendo más allá de solamente hacer el sistema. Ya hablaremos de esto a detalle con código para explicarlo. El patrón decorador, ese sí es prácticamente obligado. Estrategia, builder, singleton, pues sí son. Yo también los pondría rojos. Facade, pues aquí Facade utilizan últimamente mucho cuando estás trabajando con un sistema MVC, trabajamos mucho también con el. No es un Facade como tal, pero repository unit of war es un Facade mutado. Pero aquí yo creo que por eso está Facade. Ahora, acá tenemos otros patrones de diseño que yo agregaría. Sería el de observador. A pesar de que estés trabajando web, observador hay que entender cómo trabaja observador. Sobre todo por si trabajas con un framework de frontend como Angular, como React, etc. También sugeriría el patrón de diseño proxy, que es una forma de encapsular un objeto y hacer ciertas entradas, las cuales van a modificar el objeto. Tú tienes una cápsula que solamente esta cápsula va a modificar el objeto. Tú tienes acceso a esta cápsula, pero tienes protección a ese objeto. Este objeto puede ser un medio tercero, por ejemplo, un servicio, puede ser una base de datos, puede ser cualquier cosa. Por eso es dicho un objeto. Acá tenemos Blazor como una librería, más bien biblioteca del lado del cliente. Blazor es una propuesta para poder trabajar con C# desde el lado del cliente. Puedes combinarlo con JavaScript, también hay videos en el canal. Y los templates de Jeans, que ya hablamos de Razor. Razor es una forma de trabajar dinámicamente las vistas, HTML, y puedes trabajarlas en conjunto con C#. Y acá, por último, tenemos que conocimiento de librerías, bibliotecas. Disculpen si digo librerías porque tengo tantos años diciéndoles así. Mediat R, que prácticamente Mediat R, es una forma de trabajar con el patrón de diseño mediador. El patrón de diseño mediador no lo mencioné acá arriba porque ya sabía que venía acá abajo. El patrón de diseño mediador es muy utilizado y con esta biblioteca tú puedes no reinventar la rueda, sino que simplemente la bajas y lo utilizas. Flame Validation. Flame Validation te sirve para validar clases. Cuando están en la entrada, tú puedes validar que sea del tipo entero, que sea del tipo string, que tenga una longitud tal, que sea un tipo email. Flame Validation me gusta porque puedes trabajarlo también con Windows Forms, puedes trabajarlo con Unity. Por eso me gusta Flame Validation. Y pues prácticamente las demás bibliotecas que te sugieren pues están como propuestas. Y
lo último que te dicen, mantente aprendiendo, porque esto pues obviamente sigue cambiando. No te digo que este roadmap me gustó bastante. No digo que tengas que aprender todo. No digo que sea perfecto. Pero sí digo que le des una checada para que tú sepas si algo te llama la atención, le puedas dar una entrada a eso, saber conocerlo, y si no te gusta, te sirve para ciertas cosas, pues eso es lo importante de estas guías. Y pues nada, si te gustó el video, por favor decirme en la caja de comentarios. Si quieres que analice tu roadmap de otro tipo de tecnología, puedes decírmelo también en la caja de comentarios. Un pulgar arriba ayuda bastante. Tengo un curso de patrón de diseño que está ahí en promoción. Tengo un curso de C# que está en promoción hoy y mañana. Y pasado creo que todavía llega el cupón. Adiós.